Oración antes de iniciar. Padre, en este tu santo día estamos reunidos de esta forma porque es tu voluntad. Tú sabes lo que ha ocurrido, lo que ocurre mejor que nosotros en el mundo entero. Toda esta situación que estamos viviendo, tú conoces mejor. Pero como hijos tuyos que dependemos completamente de tu voluntad, en esta mañana queremos darte gloria, honra y alabanza, porque a pesar de los momentos difíciles y las circunstancias, tú nos has dicho en tu palabra de que los que te aman a ti, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a tus propósitos son llamados, y tú nos has llamado con un propósito especial a cada uno de nosotros. Y el propósito es darte gloria, Señor. Por eso te glorificamos en medio de esta dificultad y te pedimos que toda esta situación pueda ayudarnos a depender más y a tener más fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10, la palabra de Dios dice, Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice la palabra de Dios que todas esas cosas que ocurrieron en el pasado fueron escritas para nosotros que estamos en este tiempo final. Y lo que el apóstol Pablo empieza diciéndoles a la iglesia de Corinto, en este capítulo 10, es acerca de lo que le sucedió al pueblo de Israel. Cómo Israel fue sacado por Dios de Egipto y cómo estuvieron bajo la nube y bajo el mar. Y lo que indica el apóstol Pablo en el versículo 3 es que por medio de Moisés fueron bautizados bajo la nube y bajo el mar. Si ustedes notan lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es que la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y cuando pasó el mar y cuando la nube estuvo sobre ellos, eso fue un bautismo. Es decir, lo que Dios quería que cada uno de ellos experimentara en el momento que estaba ocurriendo todas estas cosas, es que en su vida espiritual, dentro de ellos, pudieran entender que ellos estaban saliendo de una vida antigua a una nueva vida, de la vida de esclavitud a la vida de la libertad. Eso era lo que Dios quería. Pero muchos de ellos no experimentaron. Ellos experimentaron pasar el mar, ellos experimentaron la nube, pero no experimentaron la transformación, el cambio que Dios quería que hubiera en sus vidas.
Y hoy quisiera que nosotros estudiáramos acerca de esto, porque nos trae a nosotros varias lecciones en nuestra vida, lo que ocurrió al pueblo de Israel. Y si nosotros vemos, hay mucho ahí que nosotros podemos ver. Nosotros recordemos que ellos salieron de Egipto, en esa misma noche habían ellos estado, fue la primera vez que celebraron la Pascua. Celebraron la Pascua y el Señor les dijo que 4 días antes de salir, que tomaran un cordero y lo apartaran. Y ellos apartaron el cordero. Y 4 días después de haber apartado el cordero, ellos en la noche comieron la Pascua. Y la comieron ahí deprisa. Ellos comieron el cordero. Luego la sangre del cordero, de ese sacrificio, la pusieron en los dinteles de sus puertas. Esa noche murió el primogénito de los egipcios. Y el día siguiente fue el día de la liberación. Nosotros conocemos la historia, llegó un momento en que parecía que no había salida porque detrás venía el ejército egipcio, adelante estaba el mar. Para Dios no hubo ningún obstáculo. Dios abrió el mar, pasaron el mar, pasaron al otro lado. Y allá, del otro lado, estaba la tierra de la libertad. Ellos pasaron de la esclavitud a la libertad, pero ese cuadro, eso que sucedió, tiene algo, pensamientos muy especiales para nosotros, que quizás no es el tema de hoy, pero después podemos verlo. Pero así, a grosso modo, de una forma rápida. El día 10 de Nisan, ellos apartaron el cordero. Eso para nuestra vida personal significa aceptar a Jesús en nuestra vida. Eso significa para nosotros hoy. El 14 de Nisan, ellos sacrifican el cordero y comen la carne del cordero. Eso significa para nosotros es de que nosotros aceptamos su sacrificio por nosotros. Y como Jesús dijo en el capítulo 6 de Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida en sí mismo. Eso es hacernos partícipes de la vida del Señor en nuestras vidas. Ellos tomaron la sangre y la pusieron en los dinteles de sus puertas. Quiere decir que nosotros recibimos esa aplicación de esa sangre de Cristo para que nos limpie a nosotros completamente. Antes de salir de Egipto murió el primogénito de los egipcios. Eso quiere decir que antes de que haya libertad de nuestra vida espiritual tiene que haber una muerte. Y esa muerte que tiene que ser es nuestra vida antigua. Egipto es sinónimo del pecado y esa vida antigua que nosotros vivíamos en el pecado. Así que tiene que haber una muerte. Y para salir de Egipto, para salir del pecado de nuestra vida, nosotros tiene que haber una muerte y salimos a una nueva vida en Cristo. Aquí dice el apóstol Pablo que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar y llegaron a una nueva vida. Después vamos a estudiar eso con un poco más de detenimiento, pero así a grosso modo se lo digo. Luego al otro lado del mar, ellos caminaron 3 meses, pasaron varias cosas ahí. Disculpe, el día 10 de Nisan, ¿qué significa? ¿Por qué no lo apunté? El día 10 de Nisan es el primer día del calendario religioso judío. Bueno. El día que Dios les dijo a ellos que apartaran el cordero. El 14, 4 días después, es que se celebraba la Pascua. La Pascua se celebra el 14 de Nisan en el calendario religioso judío. Bueno. Muchas gracias. Para servirle, mi hermana. Cuando pasan al otro lado del mar, pasaron varias cosas ahí después. Y ellos iban viendo la mano de Dios, en cada paso que daban, la mano de Dios se iba haciendo. Cuando necesitaban agua, porque las aguas estaban amargas, Dios obró para que ellos pudieran tomar agua. Y en cada momento, siempre Dios obraba. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros no hemos visto la mano de Dios, cómo Dios obra. Amén. Cómo Dios obra también
en cada uno de nosotros. Cómo Dios obra en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nosotros, en cada momento y en cada circunstancia. La mano de Dios siempre la vemos nosotros. Y en este momento que nosotros estamos viviendo, podemos ver la mano de Dios. Pero desafortunadamente hemos visto y podemos ver que hay un paralelo entre el pueblo de Israel y nosotros, porque también somos un pueblo de dura cerviz, igual que el pueblo de Israel. Yo los quiero llevar al momento, 3 meses después, cuando llegan al monte Sinaí. A ese momento quiero que nosotros veamos. Porque hoy vamos a estudiar, yo diría que de todas las partes de la Biblia, de todas las partes, este es uno de los momentos más sublimes que podemos encontrar en la Biblia. Pero yo quisiera que pusiéramos en contexto todo lo que está ocurriendo. 3 meses, llegan al Sinaí. Y vamos al libro de Éxodo. El capítulo 19, Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Ellos están llegando al monte Sinaí. Después de 3 meses de caminar. Y dice en el versículo 1 en adelante, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido, ese versículo 1 de Éxodo 19. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí. Voy a estarles pidiendo que algunos me ayuden con la lectura para que podamos estar aquí. Y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Juan Carlos, el versículo 5, por favor. Dice así: ahora si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel, ustedes vieron cómo yo los saqué de Egipto y cómo los tomé sobre alas de águila y los ha traído a mí. Ahora les dice, ahora si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Noten que esta es una promesa muy bonita, pero es una promesa condicional. Es una promesa condicional a la obediencia. Dios quiere obediencia de su pueblo. Si ustedes diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, versículos 6 y 7, hermano Rolando. Dice así el versículo 6 y 7. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Así que Dios toma a los ancianos y les presenta las palabras. Moisés toma a los ancianos y les presenta las palabras que Dios le dio. Y en el momento que el pueblo está escuchando todo esto, dice el versículo 8. Todo el pueblo respondió al unísono: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y cuando Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, el Señor le dijo: voy a venir en medio de una nube espesa, y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo, y también para que crean siempre. Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Ahora, noten que Dios le dice, el pueblo le dice, vamos a hacer todo lo que Dios nos está diciendo. Todo lo que Dios está diciendo, que guardemos el pacto, que demos oído a su voz, todo lo vamos a hacer nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho promesas cuando escuchamos a un predicador o cuando escuchamos alguna situación? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos promesas a Dios de lo que vamos a hacerle obedientes? ¿Cuántas veces? O alguna vez que hemos caído en alguna situación, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho, sí, Señor, vamos a hacerte obediente, vamos a obedecerte completamente? Este fue el caso del pueblo de Israel aquí. Y dice también, el versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestiduras. Y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Ahora noten algo interesante. Moisés refiere al pueblo las palabras que Dios le dio, pero Dios le dice a Moisés, santifica al pueblo. Quiere decir, mis queridos hermanos, que para nosotros ir a la presencia de Dios, debemos de hacer un preparativo especial en nuestras vidas. Y más en la forma como ellos iban a estar ante la presencia de Dios en este momento. Debían hacer una preparación especial. Ahora, la pregunta es, hermanos, cuando nosotros nos vamos a estar ante la presencia de Dios, ¿hacemos preparativos nosotros en nuestra vida? Digamos, para estar ante la presencia de Dios como en el día sábados, cuando nosotros nos reunimos. Bueno, ahora lo hacemos de esta forma, pero cuando nosotros nos reunimos, ¿hacemos un preparativo en nuestra vida? Para estar ante la presencia de Dios, nosotros deberíamos de hacer un preparativo en nuestras vidas. Miren que Dios no les dijo, no, voy a presentarme y se presentó, sino le dijo, voy a darles un tiempo, le voy a dar 3 días para que se preparen. Y al tercer día yo me voy a hacer presente. Porque estar ante la presencia de Dios no es cualquier cosa, mis queridos hermanos. Estar ante la presencia de Dios no es algo que debemos de tomarlo a la ligera. Estar ante la presencia de Dios no es algo que nosotros debemos. Moisés nunca lo tomó a la ligera, ya lo vamos a ver, al contrario. Moisés nunca lo tomó a la ligera. Por eso fue, además de que era el siervo que Dios había escogido por muchas cosas, porque en su providencia y en su sabiduría y en su omnisapiencia Dios conocía a Moisés, conocía su corazón, conocía su trayectoria, conocía todo de él, lo preparó aquí. Dios preparó a Moisés 40 años que desaprendiera todo lo que había aprendido en Egipto y lo preparó para estar ante su presencia. Y ahora este pueblo, Dios dice, prepáralo, santifícalo. Ahora,
De ahí en adelante les da una serie de recomendaciones diciéndole que no se acerquen a una distancia X del monte, que no toquen el monte porque el que tocara el monte se moría. Ahora, ¿por qué ustedes creen que por qué tanto reglamento, por así decirlo? Obediencia. ¿Por qué tanto? ¿Por qué no podían ni siquiera acercarse, tocar el monte? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Versículo 13. Obediencia. Así es, mi hermano, obediencia. Versículo 13. Quien llegue a tocarlo, hombre o animal, será apedreado o traspasado por una flecha. No vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la trompeta dé un toque largo. Ahora miren qué tremendo. Ahora miren qué momento más sublime. Dios está preparando un momento sublime, poderoso. Estamos hablando de un pueblo que tenía 400 años de estar en Egipto, que estaba esclavo. Estamos viendo un pueblo que en 400 años, imagínense ustedes cómo habían absorbido la cultura, el pensamiento, las costumbres del pueblo egipcio. Y ese pueblo que venía con un montón de cosas, venían con un montón de guindajos. Ahí lo dice claramente, venían con un montón de cosas, guindadas. Porque el pueblo cuando tiene las costumbres de Egipto, del mundo, empieza a adoptar todas esas cosas y se empiezan a guindar cosas y todo pensando que esa es una forma correcta de vivir. Y el Señor, ya vamos a verlo más adelante, y se los dijo, quítense todos esos ídolos, porque para Dios esas cosas son ídolos. Quítenselas. Para estar delante de mí, quítense todo eso. Y dice en el versículo 14 que Moisés desciende ahora de donde estaba en el monte hablando con Dios, descendió y santificó al pueblo y lavaron sus ropas. Ahora en el versículo 16. Versículo 16. ¿Qué capítulo es? De Éxodo 19. Éxodo 19. Ajá. Ok, gracias. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora vean ustedes Dios cómo preparó el momento, mis queridos hermanos. Dios preparó la situación, Dios prepara el momento. Dios llama a su siervo allá, se presenta en una nube espesa. Habla con él desde ahí, le dice, prepara al pueblo. Miren ustedes, dile al pueblo que se acuerden cómo yo los saqué como con las alas del águila y los traje hacia mí. Díganle que si ellos oyen oído a mi voz y guardan mi pacto, ellos serán un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y ellos serán un reino de sacerdote y gente santa. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se prepara para estar ante mi presencia. Ellos se lavaron, se cambiaron las ropas, se limpiaron las ropas, porque venían de estar caminando, se lavaron y se limpiaron. Y Dios le dice, yo voy a hablar desde la nube, desde el monte, pero al monte ustedes no lo van a tocar. Y Dios prepara el momento. Y ahora, en el tercer día, dice que en la mañana, cuando vino la mañana, empezaron los truenos y los relámpagos. Y la nube espesa se posa sobre el monte, y sonido de bocina fuerte, y se estremeció todo el pueblo cuando estaba en el campamento. El pueblo se asustó. Estamos hablando de un pueblo que tenía 400 años de estar en Egipto, de estar allí esclavo. Y es un pueblo que está viendo la presencia de Dios. Y el pueblo se estremece. Hermanos, ¿estamos preparados para estar ante la presencia de Dios? ¿Nos estremecemos nosotros? ¿Será que sí o será que no? Eso le falta al pueblo.
Un pueblo que ha estado esclavo necesita ver la presencia de Dios para que pueda estremecerse. Pero en realidad la presencia. Y la presencia de Dios no la conseguimos con liturgia, no la conseguimos reuniéndonos, no la conseguimos escuchando una predicación. La presencia de Dios la conseguimos estando frente a Él. Esa es la forma. La pregunta es, ¿nos estremecemos ante su presencia? Ellos tuvieron que hacerlo porque estaban ante la presencia de Él allí. Y el versículo 18 dice, el 19, el sonido de bocina iba en aumento. Ahora vean ustedes, hermanos, era un sonido de bocina, de trompeta, de chofar. Y ese sonido iba en aumento. Iba en aumento, iba en aumento, eran creciendo, en aumento, cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz tronante. Eso era lo que escuchaban la gente del pueblo abajo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz tronante. Era un trueno el que oían. En el versículo 20, vamos a pedirle a Rafa, tal vez si lo lees, Éxodo 19, 20 y 21. 19, 20 y 21. Dice así: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Continúa, Rafa. Y dice el 22, también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señalan límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Tremendo, mis queridos hermanos. Ahora, mientras está sucediendo todo esto, ustedes están viendo la escena, ¿verdad? Sonido de bocina en extremo, va subiendo en extremo, el sonido va subiendo en extremo, la voz de Dios se escucha como un trueno relámpago. O sea, fue una manifestación gloriosa la que el pueblo pudo ver ahí. Y mientras eso está ocurriendo, entonces dice la Biblia en el capítulo 20, versículo 1, que Dios empieza a hablar. Dios empieza a hablar. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni siervo, ni criada, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios habló el decálogo. Dios habló los mandamientos. Y no vamos a estudiarlos hoy, pero cada uno de los mandamientos tiene un significado y una profundidad muy grande para cada uno de nosotros. Pero Dios así lo dijo. Ellos escucharon cuando Dios habló los mandamientos. Y nosotros debemos entender que los mandamientos no están completos cuando empiezan a decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Los mandamientos empiezan cuando dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Porque es importante saber, es importante reconocer que no se pueden guardar sin el poder que sacó a Israel de la tierra de Egipto. Con brazo extendido, con brazo fuerte, con las alas de la gran águila. Es la única forma como nosotros podemos guardar los mandamientos, con el poder de Dios en nuestra vida. Ahora el versículo 18 dice, versículo 18. Éxodo 20, 18. Aquí lo va a leer mi hijo Anthony. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, y el sonido de la trompeta, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ahora, miren, ellos escucharon cuando Dios dijo, cuando Dios habló los mandamientos, y dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina que iba creciendo, y el monte que humeaba, el monte empezó a echar humo. Sentían que se iban a morir ante la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos de un periodo tan largo de esclavitud, cuando venimos de un periodo tan largo de Egipto, del Egipto espiritual, del pecado, la presencia de Dios nos produce eso. Ellos sentían que se iban a morir. Ellos vieron el monte que humaba. Y cuando lo vieron, dice que temblaron. Y más bien se alejaron más. O sea, los límites que Dios había puesto del monte, más bien se alejaron más. No queriendo traspasarlos. Porque decían, no, eso nos va a matar. Y entonces ahí en ese momento le pidieron a Moisés diciéndole, Moisés, habla tú con Dios. Pero que Dios no hable con nosotros porque si nos sigue hablando Dios, nos vamos a morir. Ahora, estamos entendiendo nosotros, queridos hermanos, la presencia de Dios. Estamos viendo nosotros lo que es la presencia de Dios. Por eso es que en el libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. El único que osa no temblar ante la presencia de Dios es el ser humano. Es el único que osa no hacerlo. Pero el ser humano que no ha estado ante ella, porque todos los grandes hombres de Dios que tuvieron el privilegio de estar ante la presencia de Dios, de tener la presencia de Dios frente a ellos, cayeron desmayados prácticamente. Moisés aquí no caía desmayado porque Dios lo protegía, porque Dios estaba guiándolo a él y porque Dios quería que el pueblo viera que el sello de él estaba sobre Moisés y para que el pueblo sea obediente a Moisés. Por eso Dios le daba esa fortaleza. Y además de que Moisés era un hijo de Dios, que tenía un ferviente deseo en el corazón que lo quemaba. Ya lo vamos a ver más adelante. Y el versículo 20, ¿qué dice ahí? Moisés les respondió, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que siempre tengan temor de él y no pequen. Le dice Moisés al pueblo, no tengan miedo. Dios no es un Dios para tenerle miedo. Porque el ser humano le tiene miedo a aquello que le va a hacer daño a él. Eso es, cuando sentimos que nuestra vida está en peligro, el pueblo sentía que se iba a morir. Entonces, por eso ellos tenían miedo, pero eso no era lo que Dios quería producir en ellos. Esa no era el propósito. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al pueblo, Dios los ha puesto en esto, es para probarlos. Para que el temor de Dios esté delante de vosotros, para que ustedes no pequen. Para que ustedes vean cómo el pecado hace una separación. Ahora, dice que el pueblo estuvo de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, en la nube. Nosotros vemos que las nubes nos ayudan muchas veces cuando hay
un día muy asoleado, cuando el sol está brillando en su más grande esplendor. Y nosotros no podemos ver el sol porque sentimos que nos va a quemar la retina. Cuando viene la nube tapa el sol y podemos verlo. Esa nube es como la forma que usó Dios para tapar su gloria, para que las personas no fueran dañadas por esa gloria, por esa luz, por ese resplandor. Y allí estaba Dios en la nube, como que veló su gloria. Obviamente esa nube, claramente, en el capítulo 10 de 2 Corintios que leímos, 1 Corintios, claramente nos habla que es un símbolo de Cristo, que vino a la tierra y se hizo hombre y veló su gloria. La gloria que tenía antes que el mundo fuese con el Padre, Él la veló porque se hizo hombre. La palabra ahí temores dirá, y en el versículo 21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios. Y dijo Jehová a Moisés, ¿qué le dijo? Versículo 22, sí. Diles esto a los hijos de Israel. Ustedes han visto que yo les he hablado desde el cielo. No harán de mí dioses de plata ni de oro. Me harán un altar de tierra y en él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, sus ovejas y sus vacas. Yo vendré y los bendeciré en todo lugar donde yo haga que mi nombre sea recordado. Si me hacen un altar de piedra, que no sea de piedras labradas de cantería, porque al labrar las piedras con herramientas las profanarás. No subirás a mi altar por gradas, para que al subir no se descubra tu desnudez. Lo que está diciendo aquí Dios es que todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios, la presencia de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios es sagrado. No podemos unir lo santo con lo profano. No podemos adorarlo como queremos. No podemos adorarlo de la forma que nosotros queremos. Dios ha puesto formas porque Él en su providencia y en su sabiduría sabe cuál es la mejor forma en la cual nosotros podemos acercarnos a Él. Y Él así lo ha hecho. No es con cualquier tipo de música que nosotros podemos adorar a Dios. No es porque a mí me gusta, no. Es porque Dios ha puesto y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso Dios ha puesto leyes, ha puesto límites. El ser humano necesita límites. Por eso ha puesto normas. Las normas nos ayudan a no acercarnos al mundo. Son cercas que hay para que nosotros no traspasemos la barrera. Y entre más alta la norma, más difícil es pasarse la cerca. Entre más baja la norma, más fácil es pasarse la cerca. Por eso es que las normas de Dios son así. Ahora, mis queridos hermanos, ¿ustedes vieron el cuadro? Ahora, ¿ustedes vieron la grandeza, la gloria de Dios? Bueno, Moisés continuó. Ellos vieron a Dios, escucharon la voz, escucharon cuando Dios habló los mandamientos. Escucharon. Ahora, antes de esto, es muy importante entender. Aquí en la Biblia de estudio, que nosotros muchos tenemos, hay algo muy interesante que la sierva del Señor dice aquí. Y ella, haciendo un comentario acerca de estos versículos, dice aquí, dice en la parte de la cita del 19, 7 y 8, dice, este es el voto que el pueblo ha de hacer en estos últimos días. Que Dios los acepte depende de un fiel cumplimiento de los términos de su convenio con Él. Dios incluye en su pacto a todos los que le obedecen. Para todos los que hacen justicia y juicio, preservando su mano de hacer cualquier mal, la promesa es
Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas pondré perpetuo, les daré, que nunca perecerá. Ahora la que sigue dice, la nube que guiaba a Israel se detenía sobre el tabernáculo. La gloria de la nube emanaba de Jesucristo, que de en medio de la gloria hablaba con Moisés como había hablado con él desde la zarza. El brillo de la presencia de Dios estaba tan envuelto en la oscuridad de la nube que él convirtió en su pabellón, para que el pueblo pudiera soportar la contemplación de la nube como viendo aquel que es invisible. Este fue el plan de Dios por el cual pudiera aproximarse al hombre. Ahora, noten algo muy interesante que ella dice aquí, que era Cristo el que le habló a Moisés en la zarza, y el que dio a Moisés los mandamientos era Cristo. Ahora, vamos un poquito más adelante. En el capítulo 23, en los versículos 20 y 21, del 20 al 23, dice así. He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, eteo, pereceo, cananeo, heveo, jebuseo, a los cuales yo destruiré. Ahora, después de decirle que el ángel de Dios iba a ir con ellos y que guardaran de cuidar el pacto y no ser rebelde, en el capítulo 24 dice que Dios le habla otra vez a Moisés y le dice a Moisés que subiera él y Aarón y Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel, pero que ellos quedaran y se inclinaran lejos, que solo Moisés se acercara, que nadie más ni el pueblo, que solo Moisés se acercara. Y dice que Moisés le dijo al pueblo, le dijo todas las leyes que Dios le había dado, porque dejamos a Moisés allá en el monte. Dios le empezó a dar todas las leyes ceremoniales y todas las leyes. Le continuó dando las leyes allí. Allí Dios ya le dice que Dios, todas las palabras que Dios le había dicho. En el versículo 8 dice que Moisés tomó la sangre y roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es decir, que hizo un pacto. En el versículo 9 dice que Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies. Ahora noten cómo vieron al Dios de Israel. Esto es una teofanía. Dice que vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con José su siervo, y Moisés subió al monte. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí que Aarón y Hur estaban con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte, y la nube cubrió por 6 días. Y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Noten ustedes que Moisés sube al monte y estuvo 6 días allí. Pero Dios no se le presentó inmediatamente apenas subió al monte, sino que esperó Moisés 6 días
Y al séptimo día, entonces Dios se le presentó a Moisés. Y el versículo 17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Cuando Dios bajó, ellos estaban viendo la nube, pero cuando Dios bajó, se puso como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Ok? Ahora estuvo ahí 40 días y 40 noches. Un poquito más de un mes y unos días. Ahí Dios le dio la visión del santuario, cómo tenía que ser cada uno, todos los detalles acerca del santuario, cada uno de los muebles. Después de eso vino la consagración de los hijos de Aarón para el sacerdocio. Y pasó el tiempo, era un poco más de un mes. El pueblo había visto la gloria de Dios. El pueblo había visto los relámpagos y habían escuchado esa gloria de Dios. Y en el capítulo 32, vamos a leer del 31:18 para empezar, 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios se las dio a Moisés. Dios toma Moisés, ahí estaba. Se estaban entregando las tablas. ¿Ustedes saben algo? Esas tablas, las tablas que Moisés había traído, que Dios le había dado a Moisés, eran tablas que Dios le había dado, Dios. Ahora dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ok? Ahora vean ustedes, acababan de ver la gloria de Dios, acababan de escuchar a Dios, sintieron el miedo al escuchar la voz de Dios, tanto es así que le dijeron a Moisés, por favor Moisés, háblanos tú, que no nos hable Dios, porque sentimos que nos vamos a morir cuando Él nos habla. Estuvieron ante Él, vieron la nube, vieron el fuego, y al ratito, cuando vieron que estaba el siervo de Dios 40 días y 40 noches allá, al ratito, empezaron a decir, ¿qué le pasó a Moisés? Moisés seguro se murió allá en el fuego arriba. Seguro ese fuego lo quemó. Moisés se murió. En el versículo 2, ellos se acercaron a Aarón y le dijeron, en el versículo 2, Aarón les dice, bueno, tráigame todo el oro que tienen encima. Quitaron todo el oro que tenían en las orejas, en diferentes lados. Les hizo un becerro de oro. El becerro era adorado en Egipto. Lo que el pueblo quería era un símbolo visible de la presencia de Dios, porque ellos no habían visto a Dios, no habían visto ninguna figura cuando lo vieron. Lo que vieron fue el fuego, el resplandor, pero no vieron ninguna figura. Entonces ellos querían tener una figura visible de la presencia de Dios. Y como en Egipto habían aprendido acerca de la adoración de las imágenes, claramente que Dios ya les había dicho que eso era pecado. Pero entonces ahora ellos, como Egipto todavía no había salido de muchos de ellos, porque todavía había mucho Egipto que Dios tenía que sacar de sus vidas, entonces ahora empezaron a retroceder y empezaron a decirle, Señor, Aarón, ya Moisés se murió, ¿ya para qué? Ya Dios nos va a dejar aquí tirados en medio camino. Así que hagamos un becerro. Aarón, que era el siervo de Dios que estaba ahí, en vez de
que era el siervo de Dios que tenía que haberse puesto firme en medio de la apostasía del pueblo, Aarón fue endeble. Para no querer tener problemas con el pueblo, para no tener problemas con los que estaban detrás de todo eso, entonces él se ajustó a las demandas que el pueblo le dio. Ahora yo quiero hacerles una pregunta aquí, mis queridos hermanos. ¿Cómo podemos nosotros poner esa experiencia al día de hoy? ¿Cómo podemos transcribir esa parte a lo que está sucediendo hoy? Yo creo que hay momentos en los que nosotros debemos estar firmes y estar del lado del Señor en ciertas situaciones. Es que no sé, no me gustaría como poner ejemplos, pero a veces, por ejemplo, bueno, voy a tratar de poner uno, a ver. Por ejemplo, cuando estoy con mi familia, con mis hermanos, mis hermanas, ¿será que voy a comer como comen ellos? ¿Será que voy a hablar como hablan ellos? ¿O voy a hacer la diferencia? Porque ahí Aarón tenía que haber sido la diferencia. Aarón, ¿quién fue que Dios les dio la misión de sacar a Israel de Egipto? Fue a Moisés y a Aarón, a ambos. Claro. Inclusive Aarón iba a ser la boca de Moisés, porque Moisés era torpe para hablar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, ¿quién tenía que ser el ejemplo? Aarón tenía que ser el ejemplo. Y a veces nosotros somos flojitos. Estamos con hermanos de carne o estamos con hermanos en Cristo y nos comportamos como si vemos que ellos, un ejemplo, se comportan de una forma, nosotros nos comportamos igual que ellos, para que no nos digan fanáticos, para que no nos digan que usted sí es exagerado. ¿Por qué no se coma este chicharroncito? De por sí Jesús comió pescado. Jesús comió pescado, nos han dicho más de uno. Coma un pescadito frito, un poquito. Y ahí vamos nosotros. Estoy poniendo un ejemplo, pero es que hay demasiados ejemplos, demasiados, donde nosotros, en lugar de hacer la diferencia, más bien nos ponemos igual. En Moisés y Aarón vemos dos tipos de liderazgo. Tenemos el liderazgo que Dios ha presentado como debe ser un líder de Dios. Porque vemos en Moisés, el pueblo veía en Moisés un líder inclaudicable, muchas veces implacable. Pero cuando vemos a Moisés ante Dios, vemos el corazón de Dios para con su pueblo. Era un líder que amaba a su pueblo. Y el amor muchas veces tiene que pararse fuerte. Pero vemos en Aarón un líder endeble, que ama al pueblo, sí lo ama, pero que piensa que ponerle límites, que ponerle normas, es muchas veces ir o teme que el pueblo se venga en contra de él. Entonces, por querer congraciarse con el pueblo, entonces baja las normas. Aquí en la carta 10 de 1896, que está aquí en la Biblia de Estudios, la sierva del Señor dice así: repetimos el pecado de Aarón, pacificando, cuando la vista debería ser clara para discernir el mal y presentarlo tal como es. Es decir, Aarón debía haberle dicho al pueblo, no, eso es pecado. Ya el Señor nos lo acaba de decir, y no, definitivamente no. Aquí no se va a hacer ningún becerro. Eso no debe ser. Él tuvo que haberse parado. Pero dice, sigue diciendo, cuando la vista debería ser clara para discernir el mal y presentarlo tal como es, aun cuando nos coloca en una posición desagradable, porque nuestros motivos pueden ser mal comprendidos. Es decir, para que la gente no diga, bueno, es que el hermano Rolando, no ve, eso es implacable, eso es legalismo. ¿No han escuchado eso ustedes en inglés? Eso es legalismo. No hay que ser legalistas. Sigue diciendo la sierva del Señor. No debemos permitir que se dañe o se haga mal a ningún hermano, ninguna alma con quien nos relacionemos.
Este descuido de mantenerse firme de parte de la verdad fue el pecado de Aarón. Si él hubiese hablado claramente la verdad, nunca se hubiera hecho ese becerro de oro. El mismo espíritu que lo indujo a eludir declarar toda la verdad por temor a ofender, lo llevó a practicar una falsedad al señalar el becerro de oro como una representación de aquel que lo sacó de Egipto. Así, una infidelidad lleva a la otra. Declarar la verdad tal como es, sin temor a ofender. Estamos hoy en día, hoy en medio de la sociedad, es una sociedad que se ofende por todo. Hoy en día hay que suavizar todo porque todas las personas se ofenden. Y en la iglesia igual. Si se habla, las personas se ofenden porque se les presenta la verdad. Hay que presentar la verdad con amor, sí. Pero tenemos que saber que muchas veces cuando la verdad se dice, la verdad ofende. Y muchas personas se van a ver ofendidas. Si nosotros profundizamos un poquito más aquí, el pueblo que estuvo al frente de la apostasía, de esta apostasía, es la multitud mixta. Era un pueblo que realmente no era, que no era hebreo, eran egipcios. Y ellos eran los que estaban apoyando al pueblo. Ese fue el pueblo que infiltró Satanás para estorbar al pueblo y para llevarlo a la apostasía. Entonces, los líderes que Dios ha puesto en el pueblo con más fuerza deben presentarse y pararse con la verdad. Ahora, miren ustedes, mis queridos hermanos. Aarón hace el becerro de oro. Tenía la habilidad. Y entonces, en el versículo 7 de Éxodo 32, Dios le dice a Moisés, Éxodo 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora miren Dios, que conoce todo y está viendo todo, le dice, anda, desciende, porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se corrompió. El pueblo que tú sacaste de Egipto se corrompió. Qué tremendo. ¿Por qué no le dijo mi pueblo? Porque el pueblo que empezó la corrupción fue un pueblo que Dios no lo mandó a salir de Egipto, que fue la multitud mixta. Ese pueblo Dios no los... Ellos se vinieron por oportunistas, porque Satanás los mandó, los infiltró para mover la apostasía dentro del pueblo. Pero ese pueblo Dios no lo sacó. Realmente. Ahora, mis queridos hermanos, dice el versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Y de ti, de Moisés, yo haré una nación grande. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? ¿Qué les parece la invitación? Yo los consumo, se acabaron, se terminaron, y de ti, de Moisés, yo haré una nación grande. Yo como Dios no los necesito a ellos. Hermanos, vean, Dios no nos necesita a nosotros. En una ocasión Jesús dijo que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Dios tiene el poder para hacerlo. Muchas veces nosotros creemos que por reunirnos, por orar, por estudiar, estamos haciendo un favor a Dios. Y no, Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Nosotros somos los que estamos necesitados completamente de Él.
Ahora empieza un momento tan especial en la vida de Moisés. Y aquí está ejerciendo Moisés como símbolo de Jesús. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer sobre su pueblo. ¿Qué estaba haciendo aquí Moisés? Moisés aquí estaba intercediendo por el pueblo. Lejos de Moisés decir, ay, qué pueblo más desobediente. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, hicieron un ídolo y lo están adorando. Y cuando Dios le dice, voy a terminarlos, el Señor, Moisés le dice, bueno, Señor, termínalos. Y no. Moisés empieza a interceder. Porque esa era el corazón del siervo de Dios. Y Moisés empieza a interceder por el pueblo. Mis queridos hermanos, yo les pregunto, ¿cuál es nuestra actitud cuando vemos que un hermano peca? ¿Queremos que la ira de Dios caiga sobre él? ¿Empezamos a juzgarlo por lo que está haciendo? ¿O empezamos a interceder por él en oración? ¿Cuál es nuestra actitud ante Dios cuando vemos apostasía dentro del pueblo de Dios? Empezamos a criticar y a decir, qué bárbaro, ya estos son laodicenses tibios, vomitados. ¿Estamos hablando así? ¿O estamos nosotros pidiéndole a Dios, intercediendo por ese pueblo? Eso es lo que hacemos. Moisés aquí reveló que dentro de él estaba el carácter de Dios en su vida. Eso fue lo que reveló Moisés. Eso fue lo que evidenció en su vida. Y empezó a hablar. Y ustedes ven que hay dos motivaciones aquí en la oración de Moisés. Dos motivaciones. La primera, que es la principal, es que el carácter de Dios no sea manchado. Porque le dice, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir todos los pueblos? Que nos sacaste de Egipto para matarte aquí. ¿Qué van a decir? Tú no eres así. Tú no eres así. Y la segunda motivación era el amor a su pueblo. Varias veces Moisés le dijo a Dios, sí, Señor. Ay, ellos son duros, ellos son rebeldes, ellos son cabeza dura. Pero Señor, perdónalos. Por amor a ti mismo, Señor, perdónalos. Hermano, ¿cómo tratamos nosotros a las personas que caen? ¿Cómo? Los juzgamos, hacemos leña del árbol caído y decimos, qué barbaridad, hermano, ¿por qué hizo eso? Eso es lo que hacemos. Oramos, vamos y buscamos al hermano y oramos con él. Tratamos de rescatarlo para el Señor. Evidenciamos el amor de Cristo en nuestras vidas. En esta parte de la Biblia, Dios la dejó aquí, no para que nosotros viéramos que el sentimiento o el carácter de Moisés era más perdonador que el de Dios, porque no es así. Quedó aquí evidenciado para que nosotros podamos ver que el carácter de Dios se puede manifestar en un hijo de él. Y Dios así lo dejó puesto para que nosotros podamos ver cuánto amor tuvo Moisés por su pueblo, que estuvo dispuesto, inclusive él, a ser borrado el libro
con tal de que el pueblo fuera salvo. En el versículo 15 dice, versículo 15. Moisés, por su parte, bajó del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las cuales estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, lo mismo que la escritura que estaba grabada sobre las tablas. Josué oyó que el pueblo gritaba, así que le dijo a Moisés, hay en el campamento alaridos de guerra. Pero él respondió, no son voces de vencedores, ni son voces de gente derrotada. Lo que oigo son cantos de alegría. Y cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió su enojo, y arrojando lejos de sí las tablas, las quebró al pie del monte. Cuando Moisés estuvo a una distancia clara que podía divisar todo lo que estaba ocurriendo en el valle, tenía las tablas en sus manos. Y cuando vio el cuadro de lo que estaba ocurriendo, agarró las tablas y con enojo las quebró. Las quebró. Y mis queridos hermanos, vean, yo les voy a decir algo. Eso fue mucho más que un simple hecho de quebrar las tablas. Fue mucho más que eso. Eso fue un símbolo de que el pacto que había sido acabado de hacer se había quebrado. Se había terminado. Pacto quebrado. Y para que haya un pacto tienen que haber 2 partes. Y la parte que falló fue la parte del pueblo. El pacto quebrado. Eso fue lo que lo indignó. Por eso Moisés tomó las tablas y las quebró. Porque el pacto se quebró. Es como que usted haga un contrato y en el mismo momento usted ve que la persona con la que hizo usted el contrato incumplió el contrato. En ese mismo momento usted agarra el papel y lo rompe porque el pacto está quebrado. Es como que una pareja se acaba de casar y firmó allí el matrimonio. Y en el mismo acto, en el mismo momento cuando está en matrimonio, uno de ellos está siendo infiel. En ese momento se quebró. En ese momento se acabó. El matrimonio entre Dios y su pueblo se había acabado en ese momento. Nosotros entendemos el acto ese de quebrar las tablas, es un acto que nos indica a nosotros lo que realmente pasa con el pecado en nuestras vidas. Que no es algo de poca importancia, es algo bastante serio que nosotros debemos de ver. Esas tablas, dice en el versículo 16, eran la obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada en tablas. Esas tablas no eran de esta tierra. El material que era hecho esas tablas no eran de esta tierra. Eran obra de Dios. Dios las había traído. Cuando bajan del valle con Josué, Moisés se encuentra el cuadro triste de un pueblo en apostasía. Cuando Moisés se encara a Aarón, en el versículo 22, cuando Moisés le pregunta, cuando en el 21 le pregunta a Moisés, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y en el 22, Aarón responde, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo y me lo dieron. Y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Ah? Eso le digo, yo lo eché en el fuego y salió el becerro. ¿Ustedes creen que Moisés le creyó el milagro, entre comillas, que le está diciendo que ocurrió? El cuentazo. Claro que sí, total. Total. Ahora, en el versículo 26, Moisés hace una pregunta al pueblo muy importante. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová?
júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ustedes saben que los hijos de Leví no participaron de la apostasía. Fue la tribu, la única tribu que no se manchó con la apostasía, se mantuvieron firmes, los hijos de Leví. Por eso los levitas, de ahí en adelante se les dio el sacerdocio. Y ahora, Dios, como sabio que es, mis queridos hermanos, le presenta al pueblo y le dice, bueno, esto tiene que tener una consecuencia. Y Dios sabía, Dios conocía desde que Israel salió de Egipto, de que habían manzanas podridas que venían en el pueblo, que era la multitud mixta, que era el pueblo que realmente no era hebreo, que no era judío. Era un pueblo que era egipcio. Así que era un pueblo mundano para conocerlo nosotros. Era un pueblo que no era realmente, no creía realmente en el Dios. Ese fue el que los instó a hacer esos becerros, porque son pueblos idólatras. Era un pueblo idólatra, pero venía en medio. Como que fuera pueblo, pero realmente no era pueblo. Y Dios sabía. Y Dios le dice, bueno, el pueblo tiene que saber de que hay consecuencias. Y dice el versículo 28 que cayeron 3,000 hombres. 3,000 hombres cayeron en ese momento. Ahora, Moisés. Sí. Sí, mi hermano Carlos. Ah, no quería decir algo, mi hermano Carlos. Está hablando conmigo mismo que Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así es, totalmente. Así es. El pecado tiene consecuencias y la paga del pecado es muerte, mi querido hermano. Moisés quedó preocupado por todo lo que estaba ocurriendo. Y en el capítulo 33, Dios le dice allí, capítulo 33. Y Jehová le dijo a Moisés, anda, vete ya de aquí, con el pueblo que sacaste de Egipto y llévalos a la tierra que prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije, se la daré a tu descendencia. Yo enviaré un ángel, mi ángel, para que vaya delante de ti, y expulsaré a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los hivitas y jebuseos. Esa tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo porque eres un pueblo de dura cerviz, y bien podría yo consumirte en el camino. Cuando el pueblo se enteró de esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus joyas. Y es que Jehová le había dicho a Moisés, dile a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si acaso los acompañaran, en cualquier momento podrían acabar con ustedes. Así que quítense ahora sus joyas para que yo sepa lo que tengo que hacer. Y así, desde que partieron del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus joyas. Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Todo el que buscaba a Jehová iba hasta el tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés iba al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda, y seguían a Moisés con la mirada hasta que él entraba en el tabernáculo. Al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo, y entonces Jehová hablaba con Moisés. Ahora, qué interesante, miren ustedes, Moisés hace un tabernáculo de reunión y él se reúne allí con Dios en ese lugar. Pero ahora estamos llegando al momento álgido de lo que nosotros queremos ver aquí. Moisés se reúne con Dios y el versículo 11 dice que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo.
Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, y cuando has hallado gracia en mis ojos, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Ahora, ¿notan ustedes el contexto de todo lo que estamos viendo? Dios empieza a hablar con Moisés. Moisés les había dicho, yo los voy a mandar con mi ángel, pero mi presencia no va a ir con ustedes, porque si yo voy con ustedes, yo puedo consumirlos. Es un pueblo muy, muy pecador y es un pueblo de cabeza muy dura. Entonces Moisés le dice, Señor, cuando escucharon la mala noticia, se pusieron tristes. ¿Cómo que el Señor no va a ir con nosotros? Y se pusieron de luto, se quitaron todas las cosas que tenían encima. Y el Señor les dice, quítese todo eso que ustedes tienen para que anden conmigo, para que vean lo que les va a pasar, para que vean lo que yo les voy a hacer. Y Dios empieza a hablar con Moisés en el campamento, en la tienda que hicieron. Y entonces Moisés le pide algo a Dios. Miren, mis queridos hermanos, cuando yo leo estas líneas, cuando yo leo esto, yo admiro la relación tan profunda del siervo de Dios, de Moisés, con Dios. Que hablan como hablara con un compañero, o sea, hablaban cara a cara. O sea, la presencia de Dios estaba ahí y Dios hablaba con él. Completamente. Y me llama la atención de una forma tan fuerte, la forma como esa relación tan profunda que tenía Moisés. Y ahora, cómo Moisés saca de su vida, de lo más profundo de su ser, el deseo más fuerte que él tenía. ¿Cuál era el deseo más fuerte? Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Yo quiero que donde quiera que nosotros vayamos, tú vayas con nosotros. Señor, no te apartes de nosotros, por favor. Señor, nunca te apartes de nosotros. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para que tú no te apartes de nosotros. Pregunta, mis queridos hermanos, ¿ese es el mismo deseo que tenemos nosotros? ¿Ese es el mismo fuego que carcome nuestras vidas? Que la presencia de Dios siempre esté con nosotros. Moisés estaba dispuesto a abandonar lo que fuera, inclusive abandonarse a sí mismo, con tal de que Dios nunca lo abandonara a él. Aquí es donde nosotros vemos la santidad del siervo de Dios. Y ahora hace el pedido más grande que cualquier ser humano puede haber hecho en toda la historia de este mundo. No hay pedido más grande y más importante. Y el pedido más grande y más importante que cualquier ser humano haya hecho en esta tierra es, Señor, Señor, yo quiero ver tu gloria. ¿Ustedes creen que es poquito lo que pidió? Señor, déjame ver tu gloria. Hermano, qué pedido más grande y más profundo del siervo de Dios. Dios le había dicho, no, hombre no puede verme y quedar vivo, pero el siervo de Dios le dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Ahora, en el versículo 19 al 23, dice,
Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré, y seré semejante para con él que seré semejante. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora, saben, queridos hermanos, el Señor dice ahí, le dice, te ruego, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Será que nosotros hacemos ese mismo pedido al Señor? ¿Es el mismo deseo de Moisés? ¿Será que nosotros tenemos esa misma sed de la gloria de Dios? Dios vio en él el deseo ferviente y claro de ver su gloria. Y también vio en Moisés que estaba preparado para hacerlo. Porque también para ver la gloria de Dios tenemos que estar preparados para hacerlo. Y Dios ahora le dice, bueno, Moisés, yo haré pasar todo mi bien frente a ti. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Ahora noten ustedes que la gloria de Dios está íntimamente relacionada con el nombre de Dios. Y proclamar el nombre de Dios está íntimamente relacionado con enseñar la gloria de Dios. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Entonces ahora Dios le dice a Moisés, alístate 2 piedras, porque las que quebraste ya no sirven, ahora alízate tú 2 piedras y llévalas arriba. Yo voy a escribir sobre ellas y voy a renovar el pacto que fue quebrado. Y Dios presenta que iba a renovar completamente el pacto con Moisés. Y ahora, vean ustedes, mis queridos hermanos, capítulo 34. Versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 7. 34, del 1 al 7. De Éxodo. Tal vez Rafa nos ayudas. Éxodo 34, 1 al 7. 34, 1 al 7, dice así. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en todo el pueblo, en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Tremendo, mis queridos hermanos. Ahora, yo quiero que ustedes vean, este es el punto álgido, el punto principal de lo que hemos leído y lo que hemos visto hoy.
Dice que Dios le dijo a Moisés, yo voy a pasar todo mi bien frente a ti. Y dice en el versículo 4 que Moisés se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Dios, y llevó las 2 tablas de piedra. Y cuando descendió Dios en la nube y estuvo con él, dice que proclamó el nombre de Jehová. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Mis queridos hermanos, aquí nosotros tenemos algo que es que nosotros debemos de entender. Dios pasa frente a Moisés y dice la palabra de Dios que proclama el nombre de Jehová. Proclama el nombre de Dios. Pero Dios no puede, Moisés no puede ver su rostro, solo vio parte. Pero lo que sí pudo escuchar es que Dios proclamaba el nombre. Esto es algo que nosotros debemos de entender lo que significa. En el pensamiento judío, esta es una oración que ellos hacen para pedir perdón. Todo esto que estamos leyendo, la parte cuando Dios proclama su nombre. Y ellos dicen que en esta parte específicamente que estamos leyendo, hay 13 cualidades de misericordia de Dios para con el ser humano. 13 cualidades de misericordia de Dios para con el ser humano. Y es importante ver que, en primer lugar, Dios utiliza, dice que Él proclama el nombre de Jehová. Ahora, es importante saber qué es por qué Él proclama el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, que fue el que Dios le dio a Moisés cuando se le apareció en la zarza, es el nombre que Dios utiliza para representarse como el Dios del pacto, como el Dios que hace pacto con su pueblo. El nombre Jehová, el tetragramatón, el YHWH, ustedes saben que en el hebreo no existen vocales, son 4 letras, y esas son 4 letras, era el nombre de Jehová, que significa el que es, el que existe, el que tiene existencia por sí mismo. Por eso Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Eso significa el nombre, el que es. Y eso designa, eso significa que Dios es el autor de toda la existencia. Y que Él es, siempre ha sido, Él es y siempre será. Es decir, que Él es eterno. Él es el Dios eterno. Eso es lo que presenta su nombre. Y el proclamar el nombre significa que Dios estaba proclamando, porque ustedes saben que en el idioma hebreo el nombre era muy importante y significaba el carácter de la persona que poseía ese nombre. Proclamar el nombre es proclamar el carácter de Dios. Es una proclamación del carácter de Dios. Y por lo tanto aquí podemos ver la primera manifestación de la proclamación del mensaje del tercer ángel, porque aquí Dios está proclamando su nombre, su carácter. Y lo presenta, lo proclama de esta forma: Jehová, Jehová. 2 veces. Ahora, yo les pregunto, hermano, ¿por qué 2 veces? ¿Por qué 2 veces Jehová? ¿Por qué Jehová, Jehová? ¿Por qué creen ustedes que Dios proclama su nombre Jehová, Jehová? Padre, Hijo.
¿Ah? ¿Cuántas veces subió Moisés a estar con Dios al monte? 2 veces. Jehová. En la primera vez fue cuando Moisés recibió los mandamientos y la segunda vez cuando intercedió por el pueblo. 2 veces. Y esta es la segunda vez, la que estamos viendo aquí. Ahora, Jehová simboliza, es la primera vez. Y la primera vez es que Dios es Dios desde el momento que nosotros lo aceptamos. Y ese es Jehová. Y luego, Jehová, eso quiere decir que Dios continúa siendo Dios en el momento que nosotros pecamos. Es decir, Jehová es Jehová cuando nosotros somos obedientes y Jehová continúa siendo Jehová cuando nosotros somos desobedientes. Y ahora dice Jehová, fuerte. Aquí la palabra fuerte la traducen de la palabra el en hebreo. El significa poderoso. Jehová, fuerte, poderoso. Es decir, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios o el Señor está diciendo, yo soy poderoso. Yo puedo exterminarlos por el pecado que ustedes han cometido. Yo puedo en este momento erradicarlos, pero ese poder yo no lo uso para exterminarlos, sino para perdonarlos. El poder que podría usar para exterminarlos, los estoy utilizando para perdonarlos. Y ahora dice Jehová fuerte, y ahora dice misericordioso. Rahum es la palabra hebrea, Rahum, que significa aquella persona que se compadece, porque conoce claramente los motivos, porque conoce claramente la debilidad. Él sabe todas las circunstancias que rodearon y por eso se llena de misericordia. Hermanos, Dios es misericordioso con nosotros. Él sabe que somos débiles. Por eso dice que Él es Rahum, misericordioso con nosotros. Y luego sigue diciendo, Jehová misericordioso y piadoso. Behanum es la palabra hebrea ahí. Behanum significa clemente cuando la humanidad está ya en peligro, cuando ya está casi cayendo, cuando ya está casi perdida. Dios continúa siendo clemente, Dios continúa siendo piadoso para con el ser humano. Y ahora dice, tardo para la ira. Erej apaim. Erej apaim significa tardo para la ira. ¿Ustedes saben por qué Dios no ha venido todavía? Allá lo dice el libro de Pedro, donde dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios es paciente para con nosotros. No quiere que nadie se pierda. Erej apanum. Dios es lento para la ira. Su ira, que va a venir, porque más adelante dice que además eso es justo, va a venir, pero Él la tarda, mis queridos hermanos. ¿Saben por qué la tarda? Por ti y por mí, es por nosotros, es porque nos está dando chance, es porque le está dando chance a la iglesia de tiempo del fin, es porque le está dando chance a Gerson, porque está esperándonos, está esperando a cada uno de nosotros que nos pongamos a cuentas. Es lento para la ira. Erej apanim. Y ahora dice, tardo para la ira. ¿Y grande en qué? En misericordia. Beraj Gesed. Beraj Gesed. Generoso en actuar con bondad. Dios, la misericordia de Dios es que no nos trata como nosotros merecemos que nos traten. Esa es la misericordia de Dios. Dios no nos trata como nosotros merecemos. Es grande en misericordia. Es una misericordia tan grande que nosotros no podemos entenderla.
grande en misericordia, y ahí dice también en verdad. No solamente es misericordia, sino que es un Dios que practica la verdad, que Dios cumple lo que dice. Él no va a ser un Dios que no va a cumplir lo que dice, es un Dios que cumple lo que dice. Ahora dice, grande en misericordia y verdad. Dice que guarda misericordia a millares. Notzer Gesed la alafim. Notzer Gesed a la alafim. Que guarda misericordia a millares. Y mantiene su bondad para con 1000 generaciones. A millares. ¿Ustedes están viendo cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es la misericordia de nuestro Dios? Dice, continúa diciendo, que perdona la iniquidad, no será bon. ¿Qué más perdona? La rebelión, no sé, abón y bafecha, y perdona la transgresión. ¿Notan ustedes que aquí la palabra de Dios está hablando de iniquidad, rebelión y transgresión? Es decir, Dios perdona la iniquidad, es la rebeldía que hay en el ser humano. La rebelión, que es el pecado, y la transgresión, que es la palabra que se usa en el hebreo, que significa el que se equivoca, ¿eh? El que erró al blanco, significa errar al blanco. Eso significa esa palabra. Entonces, Dios perdona hasta el pecado de rebelión, que es la persona que dice, Señor, ya no me interesa lo que el Señor diga, yo voy a hacer lo que quiero. Esa es la rebelión. La iniquidad es la persona que comete un pecado y lo planea. Y dice, yo voy a hacer esto, planeado. Y el otro pecado es la transgresión, es el que peca sin querer. El que peca no quiere hacerlo, pero lo hace por su naturaleza, por su pecaminosidad. Dios perdona hasta lo más profundo de todo. Eso es lo que está diciendo ahí. Y entonces continúa diciendo la palabra de Dios. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Lo que termina diciendo la palabra de Dios es que Dios es justo. Que finalmente, sí, su misericordia es infinita, que nosotros no podemos entenderla. Pero finalmente, Él le dará a cada quien de acuerdo a sus frutos y a lo que haga. Ahora, cuando Moisés ve esto, cuando Moisés ve que se presenta a Dios ahí de esa forma, cuando Moisés ve eso, dice la palabra de Dios ahí, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Porque cuando nosotros vemos un Dios, versículo 8 del capítulo 34, cuando nosotros vemos a un Dios que es misericordioso en extremo con el ser humano, mis queridos hermanos, no tenemos otra cosa que bajar nuestra cabeza al suelo y adorarle. No tenemos otra cosa que hacer. Adorar a Dios, porque Dios es un Dios misericordioso para con nosotros. Mis queridos hermanos, toda esta historia que hemos repasado aquí, que nosotros conocemos muy bien, toda esta historia que nosotros hemos repasado, es la historia, esta historia nos habla a nosotros de lo que nosotros los seres humanos en primer lugar somos. Nosotros hemos roto muchas veces
el pacto de Dios con nosotros, así como el pueblo de Israel en el principio. Aún habiendo nosotros visto la misericordia de Dios, el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, una y otra vez hemos roto el pacto con nuestra propia rebeldía en nuestro propio ser. Nosotros muchas veces, viendo cómo Dios nos ha tratado, viendo cómo Dios nos ha llevado en las alas del águila, llevado hacia Él con poder, aún así nosotros hemos continuado siendo rebeldes con Él. Pero este mensaje que hoy hemos visto nos habla y nos dice dos cosas importantes. Número uno, tenemos el mismo deseo que el siervo de Dios Moisés, nosotros, de ver la gloria de Dios. O sea, ¿quieres tú, hermano, ver la gloria de Dios? ¿Queremos todos nosotros ver la gloria de Dios? ¿Queremos nosotros realmente, tenemos esa sed como Moisés de ver la gloria de Dios? Ese fue el deseo más ardiente y profundo que movió a Moisés toda su vida, ver la gloria de Dios. Y cuando vio esa gloria, lo que hizo fue, además de ver el resplandor, ver esa gloria que Dios presenta, Moisés aún, además vio, no solamente vio, sino que escuchó el nombre de Dios proclamado y las características de amor y misericordia que tienen ese carácter. Eso fue lo que vio. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés vio eso, no tuvo otra cosa que caer al suelo y adorar. Ahora, hermanos, cuando nosotros realmente vemos el carácter de Dios, no tenemos otra cosa que caer al suelo y adorar. Porque Dios es un Dios de infinita misericordia. Él nos trata a nosotros no como nosotros merecemos ser tratados. Él nos da a nosotros no lo que merecemos, sino su gracia inmerecida. Él nos las da. Ahora, teniendo un conocimiento y viendo cómo la Biblia, o como hoy la Biblia nos ha descrito, cómo Dios tiene paciencia para con su pueblo, cómo ha tenido paciencia para con nosotros. Hermanos, ¿por qué hoy no le decimos a Dios, Señor, yo quiero ver tu gloria? Yo quiero ver tu gloria. Pero quiero que me prepares para ello. Porque sabemos ahora, entendemos como Moisés, que para ver tu gloria tenemos que prepararnos. Moisés duró 40 años preparándose para ver la gloria de Dios. 40 años en el desierto preparándose. Nosotros debemos de prepararnos también para ver la gloria de Dios. Queridos hermanos, estamos llegando al tiempo final. El pueblo final de Dios va a ver tanto la gloria de Dios como Moisés. Tanto es así que ese pueblo final, dice la palabra de Dios, que cantará el canto de Moisés y del Cordero. Porque va a ser un pueblo que como Moisés van a ver la gloria de Dios. Y tanto es así que como Moisés también ese pueblo va a reflejar la gloria de Dios. Porque aquí dice en el pasaje, no lo leímos, pero dice en el pasaje que cuando Moisés venía de estar ante la presencia de Dios, su rostro brillaba. Y ese pueblo final también va a estar ante la presencia de Dios y va a brillar. Es un pueblo que va a brillar con la gloria de Dios. Y es un pueblo que va a cantar el canto de Moisés y del Cordero. Que dice la palabra de Dios y la sierva de Dios dice que es un canto que tiene que ver con su experiencia. Así como Moisés tuvo una experiencia de íntima relación con Dios, como dice el libro de Hebreos, que se mantuvo como viendo al invisible, que fue un hombre que tuvo la fe que lo llevó a estar unido a Dios. Así el pueblo final de Dios va a ser un pueblo que como Moisés van a cantar de su experiencia. La experiencia de Moisés y la experiencia del Cordero, la experiencia de Jesús en sus vidas. Ahora, mis queridos hermanos,
Dios nos invita hoy a prepararnos para estar al encuentro con Él. ¿Y ustedes saben una cosa? Que la manifestación que hubo en el Sinaí la primera vez, con truenos, relámpagos y fuego, esa manifestación otra vez va a volver a dar en este mundo, en la segunda venida de Cristo. Va a ser una manifestación que se va a volver a dar otra vez. La manifestación del fuego, los relámpagos. Y otra vez en el tiempo final, Dios va a hablar y va a hablar sus mandamientos, dice la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios en el tiempo final sea rescatado, dice la sierva del Señor, que se escuchará en el cielo cómo Dios habla y dice los mandamientos de Dios desde el cielo. Y mientras Dios repite cada uno de los mandamientos, el pueblo dice gloria, gloria. Otra vez. Pero el pueblo, ese pueblo que va a estar preparado para escuchar, para estar frente ante la voz de Dios, va a ser ese pueblo que va a cantar finalmente el cántico de Moisés y del Cordero. Es su experiencia en ellos, la experiencia de una relación completa y profunda con Dios, así como la tuvo Moisés. Yo quiero ser el primero en esta mañana a decirle, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero que tú me prepares para ver tu gloria. Yo quiero que tú me prepares para ese momento. Y esa es la gloria que Dios quiere que nosotros veamos. Hoy podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Para que finalmente veamos la gloria. Cuando veamos esa gloria, esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando descienda del cielo. Pero antes de ver esa gloria, que va a ser ya cara a cara, así como mucho más profunda que como Moisés, porque va a ser cara a cara. Antes de ver esa gloria, tenemos que ver la gloria ahora en nuestras vidas. Pero tenemos que prepararnos. ¿Y cómo? Como la vio Moisés. ¿Cómo? Teniendo una relación profunda con Él, hablando con Dios como un amigo, en nuestro más íntima, en nuestra cuarto más íntimo, teniendo conversaciones con nuestro Señor, estudiando su palabra. Y Dios nos presentará su gloria ahí, mis queridos hermanos. Para terminar, vamos a cantar. Apocalipsis 7. Así es, Apocalipsis capítulo 7, mi querido hermano Carlos. Vamos a cantar el himno En presencia estar de Cristo.